Muy buenas tardes para todos. Esta es la cuarta y última sesión que tenía previsto el Consejo Técnico de la Contaduría Pública en el trabajo con grupos focales a propósito de la visita del el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad, el IASB. No, era el grupo de universidades. Lamentamos que no estén todos acá, pero agradecemos la presencia de la Universidad Javeriana con la doctora Claudia Mateus, del doctor Diego Matituy de la EAN y del doctor Esteban Correa de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Asimismo, queremos informar que esta transmisión está en vivo a través de la cuenta en YouTube del Instituto Nacional de Contadores, a quien les agradecemos el apoyo logístico, y de Facebook, a través de un Facebook Live en las cuentas del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Reitero por cuarta vez en este día el agradecimiento a los conferencistas quienes hoy nos visitan, el doctor Andreas Barkow, presidente del IASB, a la doctora Linda Messan-Hodder, vicepresidente del IASB, y al doctor Tadeo Sendón, miembro de este mismo consejo. No me quiero extender mucho más allá, quiero darle la bienvenida al consejero presidente Jimmy J. Bolaño para un breve saludo y empezamos directamente con la participación del IASB. Bueno, muy buenas tardes a todos. De verdad que pues no es, digamos, grato, ¿verdad? Haber invitado pues a un gran número de universidades y solo pues tener acá algunos representantes. Sin embargo, pues digamos, el compromiso es con ustedes, los que están aquí, y los que se hayan logrado vincular de otras ciudades a través del Facebook Live, poder tener de primera mano esta conversación con los miembros del IASB. Es una visita histórica para el país, representa mucho de verdad para la profesión contable y pues sin más preámbulos paso aquí como decimos acá, la pelotica a Andreas, por favor. Bueno, voy a pasarme al inglés. Esta es la cuarta presentación que estamos haciendo en el día de hoy. Reconozco ya algunas caras en la habitación y pues veo que lo estamos estimulando mucho. Hemos integrado ciertas variaciones en nuestras láminas, no son muchas, y hemos tratado de adaptar a los diferentes grupos de interés de los que estamos hablando. Nos damos cuenta que esta es una sesión dedicada específicamente a la parte académica. Algo que Jimmy no nos ha contado todavía es que yo soy un académico de tiempo parcial, de medio tiempo. Yo enseño y tengo el beneficio de llevar a cabo seminarios en la universidad. Pues no tengo que enseñar en la universidad todas las semanas, todos los días. Me gustaría, amaría eso posiblemente, pero estamos abordando temas interesantes acerca del futuro de los reportes financieros, activos, de análisis, cosas similares para estimular debate y obtener el último de los pensamientos académicos. Obviamente no va a ser todo hoy, vamos a presentar apenas una parte de nuestro trabajo. Y bueno, solo tenemos 90 minutos, quiere decir que no podemos cubrir todo, como ya lo dije, porque eso sería mucho. Y mantener dentro de esa hora la presentación y luego dar un tiempo para preguntas, para que yo pueda contestar algo que no se haya cubierto. Entonces, sin más demoras, le dejo el micrófono a Tadeus. Nos echamos de menos cuando no estás con nosotros, créeslo o no. Bien. Primero que todo, buenas tardes a todos y a aquellos que están remotamente viéndonos a través de YouTube, Facebook, así como los que están aquí de manera presencial. Comenzando con esta lámina que es un resumen de los diferentes proyectos que tenemos. Tenemos un proyecto en la fase de investigación, dos proyectos. Fase de investigación a propósito es el comienzo de un proyecto. Cuando comenzamos
recopilar información, y si es el caso y no tenemos suficiente información, pues publicar documentos para involucrar a más partes, llevarlos al debate y así a su vez recopilar más información para finalmente llegar a la etapa de standard setting. Bueno, tenemos la revisión post-implementación, 2 proyectos ahí. Eso es lo que hacemos bajo guías, bajo un manual. Y después de 2 o 3 años, después de que una modificación principal se ha hecho, y regresamos para ver si eso está funcionando, si de acuerdo a lo que nos propusimos. En este momento, como dije, tenemos 2, IFRS 9 y otro IFRS 15. El proyecto Standard Setting, 9 proyectos en esta etapa. Son proyectos grandes, ya importantes, que usualmente obedecen a modificaciones grandes de un estándar. La próxima vamos a ver eso. Proyectos de mantenimiento usualmente toma algo así como 5 o 10 años, dependiendo del objeto. El primero, Standard Setting, pero proyectos, mantenimientos tienen un alcance más reducido, más estrecho. Hay 5 y normalmente toma un año y medio llevarlos a su término. Términos que salen de la agenda de consultas o el comité de interpretaciones que necesitan más explicación. Preguntas de aplicación, básicamente con las partes interesadas, cuando tienen o creen que algo necesita ser aclarado más en profundidad, o si hay algún criterio que necesite ser explicado y cumplido. Entonces llega al comité de interpretación, ellos lo debaten, lo discuten y explicar cómo funciona. En este momento tenemos 4 en esa etapa. Pasando a la parte de investigación y los proyectos, esta lámina nos muestra el cronograma o línea de tiempo para esta parte. Antes de la fase de investigación como tal, tenemos lo que se llama el pipeline. Son proyectos que ya no han comenzado aún realmente, están ahí esperando que comience la investigación, la recopilación de información, los recursos han sido adjudicados a los otros proyectos, y ahí tenemos temas como activos intangibles, declaraciones de flujo de caja, FR7. Estos 2 proyectos son proyectos grandes que vienen de nuestra agenda de consultas, que obedecen al manual de debida diligencia. Cada 5 años recurrimos a las partes interesadas y les preguntamos qué son los temas que deberían incluirse en nuestro plan de trabajo. Y hay un tercero que vamos a hablar de él más tarde. Y este tercero, como decía, en pipeline, digamos que parqueado esperando el inicio, la medición de costo amortizado, como resultado de una revisión post-implementación del IFRS 9, medidas de clasificación que se ha dividido en 3 etapas. Estamos en la revisión de implementación, deterioro y contabilidad de cobertura. Aún la clasificación de medición no ha terminado todavía y tenemos... hemos incluido este proyecto de medición de amortización de costo como parte de todo esto. Y en la parte de ya investigación, la convención de negocios y control común, de pronto para noviembre vamos a decidir sobre ese. Y en la parte de standard setting, o sea, ya establecimiento del estándar. Ahora, importante decir ahora que entre más a la izquierda, más temprana es la etapa del proyecto, entre más a la derecha de la lámina, que está más cerca, digamos, de terminar y emitir el documento final. Bueno, en este standard setting o establecimiento de estándar, 9 proyectos, instrumentos financieros con características de capital, la revisión del estudio 2, ¿no? Combinaciones de negocios, revelaciones, goodwill y deterioro, revisión del IFRS 3 y estudio 6, deterioro, gestión de riesgo dinámico, que va a dar lugar a un nuevo estándar que tiene que ver con para instituciones financieras y banca, que es el riesgo de tasas de interés de IFRS 9, que no les permite presentar estados financieros incluyendo este riesgo, gestión de riesgo dinámico. Método de capital, IFRS 28,
básicamente es utilizar los principios de ese estándar para tratar de responder a algunas preguntas de aplicación que hemos tenido junto con aclaraciones. Y el comentario de gerencia es una revisión de nuestra declaración número 1. Es un documento no autoritativo, pero es muy apreciado por las partes interesadas, porque es la narrativa, digamos, de los reportes, o sea, los comentarios de gerencia de los reportes, basado en nuestra declaración de práctica que emitía en el 2010, que eran muchos cambios y la forma en cómo se reporta ha evolucionado y hemos hecho como esta actualización de la declaración de práctica. Y tenemos la creación del ISSB, que es el otro instituto que, digamos, se sobreponen los términos en cuanto a comentarios de gerencia, y está en el proceso de agenda de consultoría. Las actividades reguladas es un nuevo estándar con el reconocimiento de responsabilidades, gastos, ingresos, y 3 que están resaltados en rojo aquí. Voy a explicar un poco más sobre ellos. Para su información, para cada proyecto en particular aquí, y si van a nuestra página web, hay una página para cada uno de estos proyectos con todos los documentos que lo acompañan, la historia, las reuniones que se han tenido lugar, el plan de trabajo y proyectos en curso, y información disponible sobre otros proyectos incluso que han culminado. Voy a comenzar a hablar de la IFRS para pymes, porque es algo importante, sobre todo en Latinoamérica, donde hay muchos países aplicando por y hay más y más pymes, ¿no? E incluso compañías grandes que están aplicándola en ciertas unidades de negocios en la región. Estamos haciendo nuestra segunda revisión de este IFRS para pymes. El original se emitió en el 2009, tuvimos una primera revisión en 2015 y ahora estamos llevando a cabo la segunda revisión. Pedimos a nuestras partes interesadas si deberíamos mantener la alineación del IFRS 4. Sí, lo hicimos, y debido a los cambios en IFRS Full, estamos buscando todos estos cambios y alinearlos con un IFRS especial para pymes. Para hacer eso, estamos aplicando 3 criterios. Estos 3 criterios están basados, son relevancia, simplificación y representación, fiel representación. Básicamente lo que hacemos es entender que el cambio que tuvimos en el IFRS Full ahora son relevantes para el IFRS Pymes. Y si la respuesta es sí, es relevante, entonces ahora la pregunta es, ¿podemos simplificarlo? Sí, podemos simplificarlo. Bueno, una vez que lo simplificamos, vamos al tercer criterio. Con la simplificación, aún así representa de manera fiel la posición financiera y el resultado de las operaciones, y la respuesta es sí. Listo, ya podemos alinear y vamos listos para el IFRS Pymes. El IFRS 14 y el IFRS 16 LICES. El 14 es porque tenemos estas actividades regulatorias, un proyecto que va a dar lugar a un nuevo estándar. Entonces es mejor esperar y alinear y terminar el IFRS para pymes. En el 16 LICES o arrendamientos es porque este estándar entró en vigor en el 2019, todavía es reciente. Fue mucho trabajo para las compañías aplicarlo y se decidió preguntar a todas partes interesadas si están de acuerdo de hacer, no ahorita, sino en una etapa posterior, probablemente en la próxima revisión de pymes, de IFRS Pymes. La respuesta de todos es que están de acuerdo, que no debería hacerse ahora, sino posteriormente. En la otra revisión también preguntamos si debemos incluir una alternativa de escogencia o alternativa contable para que las pymes puedan cuantificar los costos de desarrollo y capitalizarlo. Y muchas startups o emprendimientos aún tienen que
cumplir con la definición de pymes para ver si es relevante para ellos y poder capitalizar los costos de desarrollo de acuerdo a este enfoque, ¿no? Esto es parte de la respuesta de nuestras partes interesadas a las que se les preguntó y recibimos un pushback, o sea, como una resistencia a nuestra propuesta para introducir las pérdidas de crédito, o sea, cartera morosa, cartera impaga. Y estamos proponiendo el borrador de exposición al público para los activos financieros de largo plazo para las pymes y por tanto para las cuentas por cobrar, ¿no? Clientes a corto plazo, que es lo que prevalece en las pymes, y ahí vamos a mantener el modelo que teníamos en el IFRS para pymes, y incluso para los activos de largo plazo aplicar el IFRS 9, el criterio de simplificación, ¿recuerdan? Para el método simplificado. Aún así nuestras partes interesadas creen que es muy complicado y debería aplicarse solamente a unas pocas compañías o emprendimientos que cumplen con el criterio de pymes, activos financieros, y de acuerdo a ese modelo pues que estamos explicando en IFRS pymes. Entonces esto vamos a comenzar a discutir y recibir la retroalimentación, las diferentes alternativas para finales de este año, esperamos, y estamos deliberando la forma en que todo debe marchar. Para aquellos que están interesados en IFRS para pymes, en términos de trabajar con, digamos, entrenamiento, capacitación, enseñanza, etcétera, quiero llamar su atención a los recursos que tenemos en nuestra página web, especialmente en relación con IFRS para pymes. Tenemos mucho material, 35 modelos que representan cada una de las secciones de IFRS. Es interesante la estadística. Sigue las descargas que tiene lugar desde nuestra página web, y el país que tiene más descargas nuestra página web para este material, bueno, el primero fue Sudáfrica y segundo, adivinen qué, Colombia. Colombia es el país que está realmente utilizando este material, y eso pues yo lo agradezco mucho. Puedo decirles que estamos en la finalización de un contrato con Finish Glass para traducir todos estos modelos y material al español, lo que va a ser más fácil para que la región tenga un buen acceso a ellos. Y otro proyecto que puede ser de su interés, subsidiarias sin revelaciones de responsabilidad pública, subsidiarias que cumplen la definición de pymes, por ejemplo, o que no tienen responsabilidad pública, que son parte de un grupo mucho más grande que aplican IFRS Full, digamos compañías europeas, grupos que tienen subsidiarias en Colombia, que cumplen con la definición de una pymes, pero que por supuesto no tiene esa responsabilidad pública, y esta compañía de la subsidiaria puede aplicar la medición, reconocimiento de IFRS Full, que es la que las grandes compañías están utilizando, pero cuando están preparando los estados financieros pueden, preparar los estados financieros, pueden solicitar que de relación sea estándar, y eso pues creo que va a reducir los costos de implementación, sobre todo cuando pensamos en grandes grupos que tienen muchas subsidiarias o pequeños grupos en diferentes partes. Esto va a ser muy bienvenido por las compañías, y es importante decir que es opcional. Un estándar opcional. Si una compañía quiere preparar IFRS Full, incluyendo pues por supuesto el estado financiero y sus revelaciones, pueden hacerlo sin ningún otro requisito. Depende mucho de cada jurisdicción, cuáles son las regulaciones de la jurisdicción, y todo eso determinará si la compañía lo va a solicitar o no, porque pues como hemos dicho, reduce costos, sobre todo mucho trabajo. Ahora daré la palabra a Andreas para que hable de PFS, nuestro nuevo estándar. Gracias, Tadeo.
Entonces, el estándar previo que mencioné hoy llevará el número 19 y yo introduciré el 18 a ustedes. Los estándares compiten un poco en la publicación, pero creemos que los PFS irán primero y el otro será publicado el segundo trimestre del próximo año. No es inminente, tomará algo de tiempo porque debemos hacer bien los borradores, debemos votar los estándares, pero esperamos tenerlo el próximo año. También debo mencionar que aunque publicamos los estándares en el segundo cuarto del próximo año, no se vuelven aplicables de inmediato. Siempre le damos a las compañías suficiente tiempo para implementarlos y estos estándares no serán una excepción y ambos tendrán una fecha efectiva del 1 de enero 2027. Así que las compañías van a tener 2 años y medio para implementar. Somos conscientes que los estados financieros pues deben empezar un año antes y tener los sistemas en su lugar. Entonces déjenme hablar del PFS 18. Ese estándar reemplaza el IFS 1, nuestro estándar más antiguo, y el material que está en el IFS 1 pasará al IFS 18 o al IFS 8, que tiene los principios fundamentales y algunas piezas pasarán al IFS 8 y no cambiarán, y todo lo relacionado al PFS pasarán al 18. No cambiaremos la mayoría de los estados financieros, no tocaremos los balances, no tocaremos los cambios en equidad o capital, y solo haremos cambios marginales en la declaración de flujo de caja, porque como escucharon tendremos otro proyecto que verá el refinamiento del estado de flujo de efectivo. Entonces esto realmente es sobre ingresos y lo que queremos hacer es mejorar la comunicación, porque la declaración de ingresos es la fuente primaria de información para analistas y inversionistas. Todos utilizan este documento y han tenido muchas quejas. Nos dicen: no podemos usar la declaración tanto como quisiéramos porque debemos hacer mucho trabajo para llegar a un lugar donde tengamos un punto común de partido que se llama las ganancias operacionales, que es un subtotal que utilizan muchas entidades que aplican nuestros estándares, pero actualmente es un subtotal que no está definido. Entonces las compañías lo utilizan de forma diferente y esto es un problema para los inversionistas. Entonces lo que haremos es aportar rigor y definir qué es las ganancias operacionales. También introduciremos medidas de desempeño de gerencia. No es obligatorio, pero si una entidad desea presentarlas como parte de los estados financieros, lo deben hacer con ciertos requerimientos de reconciliación y ciertas divulgaciones. Y el tercer cambio que haremos es que traeremos principios de agregación y desagregación, porque no hay suficientes detalles para los analistas para que hagan su análisis de forma significante. Entonces veamos los tres cambios. Empezando con lo primero, estaremos proporcionando un nuevo formato a los ingresos, y lo que pedimos es clasificar todos sus ingresos y gastos en una de 5 categorías. 3 de las categorías son las que ven aquí: operaciones, inversión y finanzas, y hay 2 más que no se están tocando, que son impuestos y operaciones discontinuadas. Entonces continúan existiendo, pero en IFRS 5 y el IFRS 12. Entonces todos los otros ingresos y gastos
se deben clasificar en estas tres categorías. Y si tienes un déjà vu fuerte, que lo has visto antes, tienes razón, porque estamos utilizando las mismas que en el estado de flujo de caja, que es bueno y malo. Lo bueno es que ya lo reconoces. Lo malo es que los definimos diferente y no lo hacemos para dificultar sus vidas. Es solo una consecuencia de tratar de alinear ambas declaraciones, pero en algún punto hay que darse cuenta que nunca van a poder estar alineados cercanamente, pero tratamos de acercarlos, dándonos cuenta de que habrá algunas diferencias. Y algunas de las diferencias las veremos cuando trabajemos en la declaración de flujo de caja. Aquí vemos que está las ganancias operacionales y estas serán subtotales definidos. Cada compañía debe presentar estos dos subtotales, toda compañía, y deben utilizarlo de forma en la cual lo requerimos. Entonces, si la compañía presenta las ganancias operacionales de forma diferente, tendrán que parar. Y eso es el beneficio, porque eso trae la comparabilidad que los usuarios siempre han pedido. Esto es el tercer subtotal aquí en rojo. Ese no es requerido. Es un subtotal que ofrecemos a las compañías que tienen un problema particular. Y es, si tenemos inversiones y joint ventures, las cuales estás contabilizando con el método de capital, somos conscientes que unas compañías los han presentado como ganancias operacionales. Esto será prohibido. Y la razón es que si utilizas el método de capital, estás usando un número neto, mientras que todos los ítems aquí son números brutos. Entonces, si mezclas bruto con neto, estás distorsionando cualquier cálculo de márgenes. Y esto es significativo para usuarios. Muchos lo quieren hacer y nos han pedido que no permitamos utilizando los resultados del método de capital. Entonces se deben presentar de forma separada. Pero si las entidades se sienten fuertemente, pueden tener otro subtotal que se llama ganancia operacional y gastos de inversiones. Entonces esto es para hacer un puente entre la brecha para que las entidades puedan reconciliar sus previos reportes con los nuevos requerimientos. Ahora veamos el segundo cambio. Los MPMs es un nuevo término, tal vez lo conozcan con nuestras mediciones de desempeño o medidas no gap o medidas alternativas. Entonces estamos hablando de KPIs que la gerencia utiliza para ver desempeños. Y hay muchos de estas medidas. Nosotros nos concentramos en esta pequeña porción aquí abajo. Y estas son medidas de desempeño que vienen de los estados financieros. No vemos ninguna otra medida. No las doblamos, no las requerimos. Dejamos a la entidad si las quiere usar o no. Pero si quieren presentar un ítem adicional en la aclaración de ingresos como ajustado EBITDA, debes reconciliarlo con el número EBITDA. Entonces toma el ajuste y le dices a la gente que has ajustado. Y debes reconciliar explicando el efecto del impuesto. Y entonces eso es el requerimiento clave. No estamos reinventando la rueda. Solo estamos haciendo lo que han hecho los reguladores por mucho tiempo. Y estamos aplicando la misma lógica. Entonces, los MPM son subtotales de ingresos y gastos que no se requieren por el IFRS 18. Los dos requerimientos que entran en juego.
Primero, debe ser una medida de desempeño que utiliza una entidad en sus comunicaciones públicas. Entonces, cuando hacen comunicaciones de prensa o con sus inversionistas o cualquier comunicación, ese es el primer requerimiento. El segundo es que esta métrica en particular debe ser la visión de la gerencia del desempeño. No debe ser solo un número que producen porque alguien quiere que lo produzca. Entonces, por ejemplo, si eres un banco y en muchos países hay regulación que debes divulgar tu capital, esa es una métrica. ¿Se comunica ampliamente y afuera de los estados? Probablemente sí. Pero eso no representa necesariamente un aspecto del desempeño, no. Entonces, si esa situación existe, pues utilizar una asunción revocable, pero no debes reconciliarla con cualquier número gap. Entonces, estos MPMs son bastante útiles por los usuarios o para los usuarios por dos razones. La primera es que estos MPMs, cuando entran en los estados financieros, se vuelven sujetos a auditoría porque siempre es algo bueno, porque confían en los números de la auditoría. Y segundo, pues obtienes dos métricas, el MPM y el número GAP que está reconciliado. Entonces hay dos puntos de datos que puedes contrastar con tu propia visión de la medición de desempeño. Entonces te puedes inclinar más hacia el número GAP o al no GAP y te ayudará a hacer mejores predicciones. La tercera parte del estándar de cambio es los requisitos de agregación y desagregación. El ejemplo que siempre utilizo es que un ítem que todos ustedes conocen se llama otros gastos. Y básicamente es una gran caneca. Todo lo que no sea materiales y beneficios de empleados, todo va a otros gastos. Entonces, este ítem tiene una variedad de cosas diferentes que son disimilares en su naturaleza. Entonces, nuestro estándar pedirá que saques cosas que son disimilares y material a divulgar, y se deben divulgar de forma separada. Y entonces les diremos dónde se hace la desagregación. Algunos ítems sentimos que son importantes y especificamos ítems que se deben presentar de forma similar como se hace hoy en día. Entonces, este serán los requerimientos clave en el IFS 18. Y hay algunos más, pero estos serán los tres principales. Ahora, vayamos a hablar de nuestros proyectos de mantenimiento. Tadeo les mostró la línea de tiempo de los proyectos grandes. Tenemos una línea similar para los proyectos de mantenimiento más pequeños. El mantenimiento es casi un término derogatorio que dice como si algo debe ser arreglado. Estamos llevando el estándar a un garaje y esperemos que el equipo de mantenimiento lo repare. Pero lo podríamos ver de una forma, sí, pero algunas veces son estándares antiguos que están sufriendo de desarrollos que han ocurrido en el medio ambiente. Entonces, nuevas transacciones de negocios surgen. Antes nadie pensaba en las criptomonedas. Tenemos un estándar en intangibles y nuestro comité de interpretaciones dice que vas al estándar de intangibles como la fuente principal cuando ves las criptomonedas. Pero la gente puede decir que las criptomonedas e intangibles no parece estar bien. Pueden revisarlo, por favor, y arreglar el estándar, por favor. Lo podemos hacer o podemos que no. Entonces, en cuanto a criptomonedas, no estamos de acuerdo con la propuesta. Pero puede haber otras situaciones que sí lo vemos y empezamos un proyecto de mantenimiento. Aquí vemos 6. El que está más a la derecha ya se finalizó la última semana. Entonces ahora tenemos 5 pendientes.
acuerdos de compra de energía, enmiendas al IFRS 9. Ahorita no entraré en detalle, pero si hay preguntas las podré responder al final. Lo que les quería mostrar era sobre incertidumbres relacionadas al clima. Esto es un proyecto que requiere atención en la tercera consulta de agenda. Tadeo dijo que en la tercera consulta de agenda los terceros hicieron muchas sugerencias de qué proyectos podíamos adoptar. En el momento tenemos 21, tenemos 75 personas trabajando. Tenemos sugerencias de 70 proyectos nuevos. Eso es imposible. Nos mataría a nosotros y a ustedes también. Entonces, porque cada proyecto tenemos que consultar y recibirían borrador tras borrador hasta que estén muy cansados. Entonces no podemos hacerlo. Tenemos que ser conscientes de nuestros recursos y capacidades y debemos ser diligentes en cuanto a cuántos proyectos aceptamos. No es decir que no estemos de acuerdo o pensemos que no es importante, pero queremos ser diligentes. Y entonces fuimos al top 3 de la lista. 2, ya vieron, intangibles, estado de flujo de caja. Y este es el tercero. Riesgos relacionados al clima. Tuvo un nombre diferente, pero queremos ajustarlo al tema. Entonces hicimos esto. No sé si lo alcanzan a ver, pero esto se publicó en marzo del 2021. La consulta acabó en septiembre de 2021. Y en ese momento el ISP no existía, solo empezó 3 meses después. Pero cuando se hizo el ISSP, nuestra junta tomó la decisión y dijo, ahora que tenemos estándares de sostenibilidad, ¿no serían más adecuados para desarrollar un estándar en riesgos relacionados al clima? Y ya se hizo. El S2 se publicó en junio. Y esto es un estándar integral que ve los riesgos climáticos, con una excepción. En los estados financieros. Esa es la parte que el ISP no cubre porque su mandato es todo fuera de estados financieros. Nuestro mandato es dentro de los estados financieros. Y la pregunta es, no estamos viendo nada en los estados financieros. ¿Y por qué? Y nuestros estándares eran suficientes y completos. O en claridad debemos abordar este tema. Entonces, cuando la Junta vio este proyecto, revisamos las causas. Y una de las causas principales es que hoy en día muchas compañías tienen promesas de net cero del Acuerdo de París. Quieren volverse neutrales en carbón en tal fecha. Y normalmente el gerente dice una declaración atrevida. Pero después si ves los estados financieros, no dice nada ahí. No dice adelante, ni atrás, ni en las notas. No ves nada. Y después la gente se pregunta, ¿eso está bien? ¿O eso es un error? ¿O deberían haberlo mencionado? Y la respuesta puede ser, depende. En unos casos tal vez sí, en otros tal vez no. Entonces tratamos de entender cómo estos riesgos se reflejan en los estándares financieros, pero no hicimos este proyecto. Fue un contraproducto para el S2. Ese no fue nuestro ámbito. Creemos que los riesgos ya están cubiertos en la literatura existente. El estándar que viene a la mente es el IS-1, que es basado en principios. Les dice que todos los riesgos materiales deben ser considerados cuando haces estados financieros. Habla de áreas de incertidumbre que debes divulgar.
Y dado que muchas de estas incertidumbres relacionadas al clima son a largo plazo, son incertidumbres, esperaríamos que la gente hablara de eso. Entonces, ya hemos desarrollado material educativo, pero a pesar de la existencia de este material, la respuesta a esto todavía existe, no está respondida. ¿Cómo introducir prácticas para cerrar esa brecha que parece existir? Y lo hicimos recurriendo a material que nuestra institución hermana ha desarrollado. Y en esta lámina vemos lo que estoy diciendo. Lo más fácil, por supuesto, es entrar en un estándar completo, nuevo, que no vamos a producir, lo ya les dije. Pero sí, si estamos en el estándar setting, tenemos que aclarar de pronto ciertos parágrafos, ejemplos ilustrativos para ver cómo aplica la literatura general a un tópico como el relativo al cambio climático. Yo he oído decir en muchos discursos de esto, no quiero que este estándar se vuelva un sitio de construcción permanente que hay que modificar año tras año por los diferentes tipos de riesgos que van surgiendo. Nuestros estándares son agnósticos en cuanto al riesgo. No sabemos si es o no nos importa si es un riesgo operacional, si el riesgo, mejor dicho, tiene la habilidad de materializarse y impactar los estados financieros, debe ser considerado. Eso es lo que uno dice hoy en día y que queremos reenfatizar. Otra forma puede ser producir más material educativo, pero ya lo dije, ya tenemos 2 conjuntos de material educativo que fueron apreciados, pero no tuvieron mayor relevancia. Sería producir una tercera versión o tercer paquete. Pero no sabemos también qué resultados va a traer. Y tal vez en conjunción con las otras medidas puede que produzca algo positivo. La tercera parte es algo que Linda nos va a hablar en un momentico, que es nuestro comité de interpretaciones que puede observar patrones y responder cómo aplicar las prácticas contables a esto con la literatura existente e introducirlo en la agenda. No hay un estándar completo, pero cierta mezcla de diferentes actividades que vale la pena considerar. Y con esto les dejo con Linda. Bien, algunos de ustedes son valientes porque ya han estado aquí en todas las sesiones y estamos haciendo lo mejor para mantenerlos ahí con el mejor de los intereses. Bueno, vamos a hablar de 2 tópicos. Uno es la aplicación consistente, ¿no? Lo que hacemos es importante en este sentido. Vamos a hablar también un poquito cómo trabajar conjuntamente con el ISSB. Comencemos con la aplicación consistente. Cuando hablamos de aplicación consistente, no estamos diciendo que todos tienen que tener las mismas cifras o números, etcétera. Lo que queremos es que las personas consideren los principios que hacen parte de los estándares, que observen patrones y los hechos, cierto también en la forma en que queremos que esos estándares sean aplicados. No significa tampoco que todos van a obtener los resultados. Con frecuencia, aunque tengamos transacciones similares, hay diferentes circunstancias, diferentes tipos de contratos, etcétera, que por supuesto va a conducir a diferentes resultados, pero tomar en consideración los principios es importante. Importante porque usuarios, la idea es utilizar las declaraciones, ¿no?, en 140 jurisdicciones que IFRS. En el mundo de inversión de hoy en día, los usuarios tienden a comparar compañías de diferentes jurisdicciones, todo basado en IFRS compatibles o estandarizados. Y cuando las personas nos dicen que hay algo en los estándares que tienen dificultad en aplicar por cualquier razón, queremos tener un equilibrio, reaccionar e introducir algo para mejorar ese estándar. Puede que no sea la causa principal. Entonces, por un lado, queremos ser de ayuda y respondiendo a las partes interesadas. Y queremos entender cuál es el problema realmente. Y por el mismo modo, ir hasta donde sea posible, pero no minando, digamos, el espíritu de los principios y no perturbar las prácticas de manera innecesaria.
con información. Entonces tenemos que tener este acto de equilibrio y hacerlo mejor para que podamos realmente dar valor a todas las partes interesadas y usuarios. Voy a regresar a esta lámina. Es más fácil para mí hacerlo de esta manera. En la parte superior, la noción de una decisión que viene de la interpretación del comité de interpretación y con respecto a digamos a los riesgos e incertidumbres que pueden afectar al usuario. El comité de interpretaciones fue formado para entender dónde las personas tienen dificultad y llegar a una conclusión. Piensan que un buen reporte financiero debe obedecer a una buena aplicación de los principios. Entonces el comité de interpretación es compuesto por personas como auditorios, usuarios, académicos, que necesitan de manera regular reunirse para debatir asuntos, y algunas de las partes interesadas pueden llevar al comité de preguntas. Yo tengo problemas con esta área. También hemos oído de preparadores, también hemos oído de firmas de auditoría e incluso reguladores. Se les presenta la pregunta al comité y expresan su dificultad, de tal manera que el staff inicialmente va a tomar esa preocupación y determinar dos cosas. Una, ese problema está expandido. En otras palabras, lo vemos que aparece en diferentes jurisdicciones o está limitado a una sola jurisdicción o tal vez dos. Eso es importante. Y la segunda, si se ha diseminado a varias jurisdicciones, ¿tiene realmente un impacto material sobre los estados financieros? Esos son los dos indicadores que nos podemos decir si es, digamos, diseminado y si tiene un impacto material. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y el comité considera eso primero. Y lo que hacen también de primeras es que le piden a los profesionales que apliquen su experticidad y preguntarles si pueden utilizarse la literatura como existe hoy en día y aplicarla. Pueden llegar a una conclusión porque está sucediendo esto. Y si no pueden llegar a una conclusión, eso realmente lleva a una agenda de decisiones, y esa agenda de decisión va a un debido proceso, llega a la Junta valida esa agenda de decisión y produce una decisión que todos puedan leer. Así es como se debe aplicar este principio, esta literatura, y eso nos lleva a una conclusión. Pero en ocasiones también el comité dice, ¿saben? Tratamos, lo examinamos y no pudimos lograr un acuerdo en hacerlo de esta u la otra forma. Y creo que aquí ya tenemos un problema con la literatura actual. Hay algo mal ahí que no se interpreta bien. Y eso pues va entonces ahora al ISB y tenemos ahí un debate sobre si se puede arreglar, ¿no?, de manera eficiente y acortar el alcance para no molestar, por así decirlo, la totalidad del estándar. Es un arreglo pequeño para aliviar el problema y mejorar así su implementación. Y si ese es el caso, entonces se añade a la agenda y, como vimos anteriormente, sería parte de un proyecto de mantenimiento, parte de la agenda de trabajo, y se nos dirige a nosotros para culminar el trabajo. Entonces, dos resultados. Si la pregunta se dirige al comité de interpretación, una es que emiten una decisión y después es dirigida a nosotros para entrar al estándar setting. Regresemos a esta lámina y hablemos de la aplicación consistente, o consistencia en la aplicación, mejor. Trabajando con el comité de interpretación, hay una caja de herramientas, ya vimos el flujo de trabajo, la decisión, y ya hemos oído del material de educación para transmitir el mensaje a través de sesiones como webcast, para ayudarles a las personas a entender. Ahí realmente es para seguir hacia adelante y tener una consistencia en la aplicación.
También me gusta esta lámina porque me recuerda a las personas el número de recursos que tenemos disponibles. Nuestra página web, por ejemplo, tiene muchos recursos, como ya hemos oído hoy, y vamos a trabajar más en la traducción de esos recursos para que estén disponibles a todos ustedes en español. El país de donde yo vengo, Canadá, es un país bilingüe, ¿no? Hay dos idiomas oficiales, inglés y francés, y trabajamos muy duro para que todas las partes interesadas tengan acceso tanto en uno como el otro. Todo se traduce en francés o viceversa. Y esto es el rango de material que podemos tener para que las personas lo vean, lo lean y se eduquen a sí mismos. Y al observar esto, creo que es una noción importante, ¿no? Aquí en la parte inferior hemos resaltado las versiones anotadas del IFRS y el manual, que ha sido el español. No sé cuántos de ustedes utilizan la versión anotada en su trabajo, pero la versión anotada es algo que yo siempre tengo a mi lado cuando quiero leer un datasheet del staff y quiero saber, ¿no? Este párrafo realmente que viene de una agenda de decisión, la versión anotada es la guía para analizar mejor un problema y saber a dónde seguir. Entonces los motivo a que la consulten. Eso en cuanto a la aplicación consistente, y quiero enfatizar que esto es importante, esa aplicación consistente, porque estamos en este ambiente global donde los inversionistas hacen inversiones en todo el mundo, en diferentes jurisdicciones, diferentes compañías. Quiero seguir ahora a conectividad. Conectividad, pues es vital hoy en día, está en todas partes. Toda conversación que yo tengo ciertamente incluye diferentes definiciones de conectividad, pero cómo utilizamos nosotros la palabra conectividad, nuestra propia definición es importante. Al final, para nosotros, bueno, nos fascina pensar que en 5 años o no sé en cuántos años hacia adelante tenemos personas o entidades que están utilizando estándares de contabilidad IFRS y revelaciones de sostenibilidad utilizando los estándares IASB. Pensamos que eso sería excelente, un magnífico resultado. Pero no sabemos qué tan rápido vamos a llegar allá y qué tan perturbador puede ser, porque hay jurisdicciones como Europa donde están escribiendo sus propios estándares de sostenibilidad. Pero también el hecho de que podemos llegar a tener cierta coherencia, IFRS y otros estándares que puedan existir por ahí. La parte inferior queremos asegurarnos que logremos eso de tal manera que produzca estándares que no se contradigan entre sí, que puedan ser utilizados conjuntamente para poder producir estados financieros, que proporcionen información para una mejor toma de decisiones. Y estamos trabajando en estar conectados en nuestros procesos, trabajando juntos para compartir información y tener discusiones conjuntas sobre asuntos que se cruzan entre sí. Presentar, con definiciones conflictivas, entonces entramos a trabajar en eso y cuando compartamos información utilicemos las mismas palabras, la misma terminología, conectividad en productos que trabajen conjuntamente. Cuando se utiliza la palabra materialidad en un contexto, no pues sea igual en otras, pero así como eso hay muchas frases que ellas has escogido y que están parte de nuestra literatura, y asegurarnos de que no exista que entren en conflicto los unos con otros. Llamamos conectividad en proceso y conectividad en producto. Y esta lámina muestra el ambiente y cómo ha evolucionado. Aquí tenemos nuestros estándares financieros para los estados financieros, sostenibilidad asociada con revelaciones
Esto es como una imagen total del ecosistema. Y noten que hay otros aspectos aquí. Hemos hablado de comentarios de gerencia, reportes que encajan ahí, sostenibilidad y revelaciones. No solo tienen que interactuar con los estándares de financieros, sino con otros, sin producir, digamos, brechas, estándares locales incluso. Y también otras iniciativas como GRI que existen en el sistema de reportes. En este momento este mapa para algunos puede ser confuso, pero con el tiempo vamos a poner cosas de tal manera que sea fácil para el inversionista tener esa información que ellos necesitan para tomar su mejor decisión. Y con eso creo que estamos listos para las preguntas. Gracias. A partir de la participación de algunas de las personas que nos siguen en redes sociales, Linda me va a colaborar con la formulación de una pregunta. Hola, muy buenas tardes. Bueno, la señora Ofelia Barrios nos dice, las medidas de desempeño o llamadas KPIs. La señora Ofelia Barrios nos dice, las medidas de desempeño o llamadas KPIs pueden influir en los estados financieros, pero la idea es que se puedan revelar o el IASB tiene otro criterio. B has another criteria. Entonces lo que decimos, si produces un KPI que cumple la definición de un PMI, como dije, debe ser incluido, reconciliado y será auditado. Ese es el requisito. Cualquier otra medida que produzcas, por ejemplo, flujo de caja, puedes utilizar, pero los requisitos que tenemos no pertienen a esos PMIs. ¿Algún interrogante adicional? Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de preguntar. Yo hago parte de un comité aquí en Colombia que se llama Comité de Expertos de Sostenibilidad. En ese que está ayudando a implementar el estándar de sostenibilidad aquí en Colombia, del ISSB. Hemos tenido dentro de ese comité la discusión acerca de materialidad. Aunque yo sé que son diferentes cuerpos de consultivos, uno son ustedes y otro es el ISSB. De todas maneras me gustaría saber en cuanto a ese alcance de sostenibilidad que manejan ustedes y cómo lo visualizan en un futuro. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay dos tipos de materialidades que discutimos. Una, la materialidad financiera, que tiene más que todo un enfoque del inversor, y otro, la materialidad de impacto, que tiene un enfoque de los stakeholders. ¿Cómo se visualiza el IASB en cuanto a acoger una materialidad de doble materialidad o de pronto una materialidad de impacto? Una pregunta fácil. Entonces, el ISB ha dicho que para nosotros solo hay materialidad financiera. La materialidad, como la definimos en el IS1 o 8, es materialidad financiera. Es lo que tiene un impacto en las decisiones de inversión. Cuando se creó el ICB2, dijeron claramente debemos enfocarnos. No podemos lidiar con todos los aspectos que existen fuera de los reportes financieros. No haremos nada, debemos concentrarnos en un punto. Entonces lo que decidieron fue que el ISB debe mirar la misma audiencia que el IASB, que significa inversionistas, aquellos que toman decisiones de inversión. Y por esa razón,
es que el ISB tomó prestada la misma definición de materialidad como nosotros. No es para decir que están ignorando otros stakeholders que se pueden ser impactados. Pero para volver a la diapositiva de Linda, aquí las dos cajas azules utilizan la misma versión de materialidad. Es solo la GRI, la parte gris, que lidia con otras partes de materialidad o el impacto, por ejemplo. La pregunta que sigue abierta para discusión es que en efecto hay alguna diferencia entre la materialidad de impacto y financiera. Porque si eres un inversionista con un enfoque a largo plazo, y no estoy hablando de hedge funds o traders, pero alguien con un horizonte a largo plazo, debes ser tonto si ignoras cualquier impacto de stakeholders. Los prospectos de las entidades se impactan por sus clientes, sus empleados, el medio ambiente y la sociedad. Cualquier daño que hagas a estos grupos se te devolverá con la entidad y tendrá un impacto en su potencial de generar ingresos. Entonces, los inversionistas a largo plazo siempre han dicho, no sabemos por qué hay esta noción de materialidad única o doble, porque la mayoría de la materialidad del impacto es parte de la financiera. Esa se define como todo lo que tenga impacto en decisiones de inversión. Y si tienes un horizonte a largo plazo, la tendrás en cuenta. Entonces, la parte gris es tan grande, o tal vez más grande o más pequeña. Sigue abierta la discusión. Pero para darte una respuesta clara, no vamos a cambiar nuestra definición de materialidad, será materialidad financiera, y el ISB ha usado este concepto y nos hemos enfocado en la materialidad financiera. Y si la gente está interesada en la materialidad más amplia, deben ver los reportes de GRI o de otras jurisdicciones. Y voy a utilizar esta oportunidad para recordarles que la fundación de IFRS tiene un MOU con GRI para facilitar eso. Entonces somos conscientes que la fundación que gobierna la parte azul no lidiará con todos los aspectos de reportes, y por eso todo lo que hacemos es coherente con lo que hará GRI. Entonces sí tenemos un memorando de entendimiento para trabajar nuestras diferencias. Un poquito retirados. Okay. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación a este espacio y por mostrarnos todos estos cambios que vienen hacia futuro. Me surge una duda con la exposición que acaba de hacer el presidente, y es, si hablamos de performance management en el trabajo que viene hacia futuro, el management accounting, el performance management es un punto fundamental en lo que proyectamos en temas de información financiera que en Latinoamérica no es tan fuerte. Sabemos de países como Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, donde tienen unas líneas muy marcadas en lo que tiene que ver con performance management y management accounting. Latinoamérica no es tan fuerte. En ese sentido, ¿cómo nosotros en Colombia, ya que tenemos IFRS pymes, IFRS plenas y aplicadas, cómo podríamos nosotros enfocar ese nuevo camino? Porque para nosotros puede ser nuevo en lo que tiene que ver estas dos líneas de performance management y management accounting, a lo que viene con las nuevas IFRS y IFRS de sostenibilidad. Sustainability IFRS. Entonces, yo diría que probablemente es una mezcla de diferentes avenidas que van a entrar en juego. Debemos darnos cuenta que lo que mostró Linda
nuestro rol en el ecosistema. El ISB, nosotros establecemos estándares, no somos la policía, no los enforzamos, no hacemos auditorías. Dependemos de otros jugadores en el ecosistema con la misma misión para que nos ayude a traer los estándares, a comunicarlos. Entonces, parte del problema es que hay un requerimiento que los reguladores en cada jurisdicción hagan un mayor esfuerzo y esfuercen la calidad de los reportes. Hay otra ruta que Linda mencionó, que es a través de la inversión extranjera. Cuando IFRS vino hace 20 años, el punto clave de venta era darle a las compañías que querían ser multinacionales, darles una oportunidad de hacerlo con un conjunto único de estados financieros. Eso era lo clave. 20 años adelante, la situación ha cambiado de forma dramática. Ya no son las entidades que van de jurisdicción a jurisdicción, son los inversionistas que van de jurisdicción en jurisdicción a invertir. Entonces, creo que el punto más fuerte que puedes tener en un país es pedirle a las agencias gubernamentales, políticos, ¿qué tan preocupado estás de que recibamos la inversión extranjera que nos traería capital para el desarrollo en el futuro? Y parte de eso depende en que todo el mundo aplique los estándares de la misma forma. Eso depende de que las entidades tengan el mismo material y también depende de que los auditores hagan su trabajo y hagan una auditoría propia y digan, bueno, van 80% bien, ¿es suficiente? No, lo siento, bien es bien y mal. Puede haber zonas grises, eso está ok. Hay muchas sombras de gris, pero deben subir su nivel y deben tener la posibilidad de decir, no estoy de acuerdo con esto. Y necesitan un regulador fuerte que lo respalde. Entonces, si ves por qué los mercados de capital son más eficientes que otros, es ese ecosistema que funciona. En cuanto a los materiales, yo quisiera volver a un punto que ya se mencionó. Estamos tratando de hacer más esfuerzos para sacar materiales educacionales en varios idiomas, porque hemos notado que hay mucho material, pero desafortunadamente no está en todos los idiomas. Y si están en una región donde el inglés no es el idioma dominante, nos estamos perdiendo mucho material. Entonces lo que estamos tratando de hacer más material educacional en otras lenguas, y esperemos que esto en el tiempo tenga un esfuerzo educacional. Solo quería decir que esto es el IFRS 18, por lo cual no impactará el IFRS para las pymes. Es probable que la próxima revisión veremos de nuevo a los principios de alineamiento, a ver si sacamos este cambio y lo traemos. Honestamente, creo que especialmente los MPM no son relevantes para las pymes. Y el primer criterio no se cumpliría, porque es similar a la información segmentada. Pero si lo quieres hacer, tienes que recaer en IFRS. Pero es probable que no sea relevante para las pymes. De paso, como hablamos de materiales educacionales, el IFRS 18 es un estándar muy grande con muchos cambios. Estamos planeando pronto, después de publicar el estándar, vendrá con muchas iniciativas para nuestros stakeholders para discutir lo que está detrás de esto, con webinars, materiales, tratando de ayudar a la gente a entender lo que estamos incluyendo en este nuevo estándar para que se pueda replicar en sus jurisdicciones. Será un gran esfuerzo
pero ya estamos planeando hacer esto. Y lo haremos el próximo año, incluyendo materiales en español y portugués para Latinoamérica. Okay, thank you. Second question. Gracias. Segunda pregunta. En Spanish. Para las universidades es muy importante el material, los recursos, las plataformas de educación. ¿Hay proyectado algo, no de manera general para profesionales, sino para la educación? ¿Hay proyectado algo de recursos de IASB para las universidades, donde las universidades en Latinoamérica y en el mundo podamos aprovechar esos recursos para la enseñanza? Lo digo por algunos ejemplos que tenemos con CIMA, con ACCA, que nos han abierto unos hub de educación que nos han ayudado mucho en el aprendizaje en Colombia y Latinoamérica de lo que tiene que ver con IFRS. Pero desde IASB se tiene planeado algo que vaya directamente a la educación dentro de las universidades. No necesariamente tenemos algo exclusivo para las universidades, pero trataremos a las universidades como cualquier otro stakeholder. Si vas a nuestra página web, hay una sección particular donde ves material que puede ser relevante para maestros en universidades y te mostrará todo lo que está disponible en nuestra página web de forma que te ayuda a encontrar el material de forma rápida. No distinguimos en si eres un auditor debes pagar $10, si eres estudiante es gratis. Todo el material que producimos es gratis, pero lo compilamos y lo presentamos en nuestra página web de ciertas formas. Si eres auditor, si eres preparador, si eres maestro, calificamos este material. Otra ruta que quiero mencionar, el IAAER, la Asociación Internacional de Educadores e Investigadores, que es una asociación con ánimo de lucro que tiene estudiantes y universidades y maestros que desarrollan currículum. Que no han producido materiales en otros idiomas, pero tienen materiales de estudio, de casos de estudios, y te puedo poner en contacto. Listo, gracias. Bueno, gracias. Para mí es un privilegio hacer una segunda pregunta a ustedes directamente. En mi vida académica investigo algo que se denomina pasivos ambientales. Ha sido muy complejo estudiarlo, y más porque, por ejemplo, en la regulación del IFRS no existe una definición de pasivo ambiental. De pronto ahora se está acercando la definición de pasivos relacionados con el clima. También hay otro problema, y es que el pasivo ambiental, por lo general, si son estimados, los valora la empresa. Y eso tiene problemas de objetividad, ¿no? Cómo una empresa puede valorar su propia deuda ambiental, y mucho más cuando no está definida por la regulación. De pronto el estándar va en un futuro, piensa definir de una manera más exacta qué es un pasivo ambiental. Obviamente estoy saliéndome de lo mío, pero te daré mi visión personal. Hay alta probabilidad que la respuesta sea no a tu pregunta, porque se necesita algo antes de eso. El concepto, como entiendo, que presentas, habla de internalización de efectos externos. Eso es lo que estamos lidiando. Y si una compañía produce externalidades, está contaminando, pero no la consideran responsable. Si esto fuera el caso, nosotros argumentaríamos que ustedes tienen que contabilizar su parte de la contaminación y considerarlo un gasto. Podemos hacer estándares para eso, pero no tendrían significado, porque no cumplirían la definición de una deuda en cuanto a nuestro marco
conceptual, porque dice, para que haya una deuda, debe haber una obligación enforzable del otro lado. Y la parte enforzable es lo que yo digo que se requiere antes de poder establecer un estándar. Entonces las jurisdicciones deberían estar de acuerdo en que las compañías deben internalizar estos efectos y ya después podemos producir el estándar. Porque ya tenemos un derecho enforzable como jurisdicción y podemos hacerlo. Pero si no existe, creo que fracasamos en la definición de una deuda. Podemos hacer el ejercicio de pensamiento, o sea, la belleza de ser un académico, y podemos demostrar el efecto potencial si estos costos se internalizaran y tuvieran un efecto en los estados financieros. Y soy consciente de muchos investigadores que hacen cosas similares en Europa. En la Asociación Europea están viendo algo similar a lo que mencionas, pero no cumple la definición de deuda como está definido en el marco conceptual. Podrías decir, pues cambiar esa deuda, pero debes considerar que no solo estamos cambiando para ti, pero lo cambiaríamos para todas las deudas que existen hoy en día. Y agranaría masivamente la cantidad de obligaciones que tendrían que traerse al balance. Entonces, ¿cómo acercar ese concepto y que es válido y creemos que la sociedad lo debe incluir? Parece que la gente está contenta con la delineación, pero es una cosa complicada. Por eso, yo diría, de mi perspectiva, que no creo que produciéramos un estándar porque requiere regulación primero, requiere leyes que fuerza a las entidades a internalizar sus externalidades. Eso fue. Es solo para agregar, en cuanto a tu investigación, sí tenemos una relación fuerte con los académicos, porque la fase de investigación de nuestros proyectos empieza basado en estudios académicos. Y tenemos otro miembro de la Junta, Antaka de Australia. Ella es muy activa y siempre está detrás de los estudios. Y por ejemplo, tenemos el IFS 15, tenemos muchos estudios académicos que se han hecho desde la implementación del estándar. Y nos basamos y dependemos de estos estudios para evaluar si el estándar funciona como teníamos la intención. Y si estamos viendo tus estudiantes, si quieren hacer una investigación, por ejemplo, podrían ver cuáles son los impactos del IFSR 15, 18, 19. Hay muchos estudios que se pueden hacer, artículos que pueden ser muy útiles para los académicos y muy útiles para nosotros como los que establecemos los estándares. Y para comentar, ustedes quieren producir investigación que tiene unos impactos en nuestros estándares y la revisión de post-implementación te dan la oportunidad ideal porque sabes que para cada estándar va a haber una revisión post-implementación y esta sucederá 2 o 3 años después de que el estándar sea efectivo. Esto es el atractivo a los académicos porque pueden hacer los comparativos de antes y después y les permitirá ver si hay efectos que aparecen en tu investigación académica. Y como dice Tadeo, nosotros dependemos bastante de estos estudios que nos informan sobre cualquier efecto particular que están viendo o que no están viendo. Entonces es una buena oportunidad. El ISFB hace un foro anual de investigación. Este año será en París, el próximo en Sydney. Y podrás ver los papers o las convocatorias para papers. Están en nuestra página web. Y buscaremos en particular
este tipo de estándares, el reconocimiento de ingresos, arrendamientos, y claramente buscaremos retroalimentación en contratos de seguros. Entonces será una buena oportunidad para investigadores jóvenes para que pongan a prueba sus habilidades y hagan buenas investigaciones. Gracias. Bueno, la verdad, primero, darle las gracias a nuestros amigos del IAB por estar aquí en Colombia. Para nosotros es muy importante. Yo soy el director de la Junta Central de Contadores. Somos los que le damos la tarjeta profesional a los contadores. Entonces, quisiera hacer una pregunta de pronto en esta línea. Por la experiencia que ustedes tienen a nivel internacional, ¿qué posibilidad ven de que por una ley nosotros podamos, la persona que en Colombia elabora los estados financieros, decimos que es quien certifica los estados financieros, y el auditor, el que llega de afuera, aquí lo llamamos revisor fiscal, pues es el que dictamina esos estados financieros, que nosotros podamos a través de una ley obligar al colega que quiera certificar o dictaminar estados financieros que tenga que estar certificado en estándares internacionales por un examen que veríamos cómo lo haríamos, pero es por la experiencia que ustedes tienen y la visión allá desde el IASB, qué viabilidad o posibilidad y pertinencia de esa propuesta. Muchas gracias. Thank you. Well, not sure, that's totally mine. Podría ser un poco evasivo, porque creo que hay otras organizaciones y otros individuos que son más capaces que yo para responder a tu pregunta muy válida. Y creo que la Federación Internacional de Contadores sería la primera entidad que yo pensaría. El IESBAR sería otra, que es una suborganización que ve la educación continua y estándares éticos. Creo, yo respondería así. Hay evidencia fuerte, empírica, académica, que si tienes un sistema rígido, personas que hacen una auditoría continuamente tienen que reevaluarse y aprender y demostrar sus capacidades haciendo exámenes, proporciona mayor calidad a todo el sistema de reportes financieros. Hay mucha evidencia sobre esto y la gente en efecto diría lo mismo. Entonces, no quiere decir que si no lo tienes, necesariamente tendrás un sistema débil. Es más, lo opuesto, es que si lo tienes, será una fuerte contribución a una mayor eficiencia en el sistema de reportes financieros. Todos venimos de esta profesión y obviamente hemos aprendido en diferentes países. En mi país te puedo decir que en Alemania, si quieres volverte un contador público certificado, debes tener grado universitario. Puede ser cualquier carrera, puede ser matemática, física, filosofía, podría ser administración de negocios, pero hay muchos matemáticos. Si ellos empiezan su educación en una empresa de contable, antes de que te permitan tomar el examen, debes tener experiencia práctica, debes haber trabajado por 5 años y haber trabajado en auditorías. Entonces debes tener experiencia práctica y después puedes tomar el examen, que consiste en 5 temas: administración de negocios, derecho, auditoría, ética y otro que se me olvida. Pero son 5 temas y debes pasar los 5 temas. Si fracasas, puedes volver a tomar el examen una vez más. Si fracasas otra vez, estás fuera del sistema. La tasa de fracaso es como 70%. Entonces solo demuestra, estamos hablando de gente ya con título universitario, con experiencia,
Pero es un examen difícil y es deliberadamente difícil porque la profesión realmente quiere que tengan lo mejor, porque se depende mucho de estas personas cuando llegan al mercado y hacen las certificaciones. Esto es un trabajo muy difícil, con altas expectativas por la sociedad, y la profesión quiere que las mejores personas. Entonces confesaré que es por estas altas tasas de fracaso que mucha gente decide no entrar en este campo. Hay mucha gente que ya no está estudiando finanzas y contaduría porque dicen, ¿para qué voy a gastar mis 5 mejores años de mi vida trabajando en esto, horas extras, haciendo auditorías sin que me paguen bien y después tener la expectativa de no pasar el examen? Y si paso el examen, estaré bajo escrutinio continuo por reguladores, por leyes, y tengo una alta probabilidad de terminar en la cárcel. Eso no es un buen prospecto. Prefiero unirme a un banco o una empresa de consultoría. Y vemos que esto pasa en todo el mundo. He tenido discusiones similares con gente de todo el mundo y la evidencia es la misma, excepto un país, que es China. Porque tienen tanta gente que ni siquiera notarías si bajaría por 10%, igual sería mucha gente. Pero en todas las otras jurisdicciones, Australia, Malasia, Canadá, Alemania, tenemos el mismo patrón, se están cogiendo los números y debemos hacer algo para mantener el interés de los jóvenes en esta materia sin comprometer la calidad de los exámenes. Entonces, si fuera por mí, yo creo que el sistema entero en Colombia se beneficiaría de tal ley, pero debe ser balanceado y debe ser conmesurado a tu entorno, porque no te ayuda si tienes una ley muy estricta y nadie puede cumplir. Entonces puede requerir un tiempo para que evolucione y se desarrolle. Esa sería mi humilde posición. Y para contarte mi experiencia en Brasil, al principio empezamos con la educación continua, pero solo se requería para los auditores. Y después pensamos que era injusto. ¿Por qué solo los auditores? ¿Por qué no los que preparan los estados? Y entonces hace 5 años empezamos a requerir que las empresas grandes o entidades grandes que certifican también deben continuar con educación continua. Entonces, para aquellos que trabajan con pymes, no se requiere la educación continua, pero los que están en empresas grandes, hay una definición en la ley que deben tener educación continua, y los auditores también, y cualquier persona que certifique o haga auditorías deben tener un tipo de CPA y deben ser regulados y deben estar graduados de contaduría. Esa es la experiencia de brasilera, y de acuerdo, cada país tiene su sistema, pero así funciona en Brasil. Ok, gracias. Bueno, muchas gracias a todos por la participación en esta extensa jornada. Un último esfuerzo a nuestros amigos visitantes del IASB, la última y brevísima sesión de fotos y un par de preguntas adicionales para nuestras redes sociales, y ya finalizamos esta extensa jornada reiterándoles el agradecimiento. De verdad, muy amables a Tadeu,
a Andreas y a Linda por su participación en esta sesión. Gracias por visitar a Colombia.